día hablaremos acerca de un llamado a ser discípulo. Un llamado a ser discípulo. ¿Qué es lo que realmente significa ser un discípulo? Cada uno de nosotros podemos tener la vaga idea de que ser un discípulo es simplemente ser un seguidor de Jesús. Pero eso es en su contexto natural, pero en un contexto más profundo de lo que Jesús habla acerca de lo que significa ser un discípulo, va más allá de ser un seguidor, mucho más profundo que eso. Acuérdese usted que los seguidores, cuando cambian las circunstancias, dejan de seguirlo. Para eso tiene que escuchar el mensaje, un llamado a la permanencia. En cambio, el que pasa de ser seguidor a ser un discípulo, como Jesús lo planteó desde el día 1, aun cuando las circunstancias cambian, aun cuando las cosas cambian, permanece hasta el final. La verdad es que cada uno de nosotros que está aquí pudiera decir que elegimos a Jesús, pero les tengo una noticia. La Escritura dice que no fuimos nosotros, sino que Él, el que nos escogió. Y eso lo hace aún más maravilloso. Saber que no fue nuestra elección, porque el hombre por sí mismo no puede, por cuanto el hombre por su naturaleza caída estaba muerto en sus delitos y pecados. Es Dios quien se presenta, es Dios quien hace alusión de aquello. Es Dios que usa las circunstancias simplemente para llamarnos y decirnos, aquí estoy yo. ¿Cuántos de nosotros le dijimos, Señor, gracias por llamarnos? ¿Cuántos de nosotros podemos hoy decir que sí somos discípulos? O a veces somos solo un seguidor. Un llamado a ser discípulo, en sí mismo hablar de esto, es hablar de una invitación profunda y radical. Profunda y radical. Cuando ya estamos hablando de estos conceptos, estamos entendiendo lo que Jesús quería de nosotros. No una relación superficial, sino una relación profunda y radical. No con ambigüedades, sino profunda y radical. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Pocos. ¿Pocos? Voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Ahí hay un poquito más. Si no tienen la convicción y la seguridad, usted quizás está en la falda del monte. Escuche lo que le voy a decir. Quizás usted está en la falda del monte escuchando al maestro hablar acerca de las bienaventuranzas, pero todavía no ha traspasado la barrera para ser un seguidor y un discípulo del maestro. Quien no tenga a Jesucristo hoy día se tiene que ir con Jesucristo en su corazón. Hoy día tiene que confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Pero lo va a hacer después que escuche el mensaje, para que lo haga con claridad. Hablar de un llamado a ser discípulo es hablar de una invitación profunda y radical. Aunque hoy hablar de la palabra radical suele sonar a extremismo, suele a fanatismo. Cuando hablamos de radical asociamos a veces esa palabra con extremos o simplemente con fanatismo. No, ya este se puso fanático. ¿Por qué? Simplemente porque está siendo radical en algunas cosas. No, este ya se volvió fanático. Y profundo a algo complicado, simplemente que no se logra entender y que se quiere y pretende dar profundidad desde el concepto intelectual. Y llamamos a la gente a reflexionar. Pero la reflexión no tiene ninguna validez si ésta no provoca un
cambio profundo en toda tu manera de ser. ¿Lo repito? No lo repito porque ya lo escucho. No es algo teórico, es más allá del concepto. Hoy día hablamos de reflexionar la palabra. Se habla mucho de la mente reflexiva, de los pensamientos reflexivos, pero si eso no te llevan a un cambio, no sirve de nada. Simplemente deja de ser, o simplemente sigue siendo un pensamiento. Jesús no nos quiso llevar a este pensamiento reflexivo. Lo que Jesús quiso llevarnos a que pensáramos lo que nosotros necesitábamos cambiar y transformar. A eso le llama él discipulado. A eso le llama él ser discípulo. Pero si estudiamos en los evangelios nos daremos cuenta que ambas palabras, tanto radical como profundo, describen las verdades esenciales de Jesucristo. ¿Qué es radical? Radical porque va directo a la raíz de nuestra vida. Por eso el discipulado es radical, porque va directo a la raíz. Jesús lo dijo. ¿El hacha está puesta dónde? ¿En la rama? ¿Por qué? ¿Por qué en la raíz? Porque si corto la rama sigue creciendo el árbol igual. No es simplemente un barniz de religión. Ahora usted puede estar aquí y decir, yo amo al Señor, pero su vida no genera ninguna transformación. Tampoco se trata de mejorar nuestra conducta exterior. Me voy a portar bien para recuperar algo. O me voy a portar bien porque me voy a librar de algo. No, le voy a decir a mi señora que me voy a portar bien, ahora voy a ir a la iglesia. ¿Me sigue? Amén. El llamado a la permanencia. No sea como los discípulos que le dicen a Jesús, tú eres tu palabra, maestro, que él nos seguirá, y no se vaya, por favor. No. Termine de escuchar el mensaje. No es mejorar nuestra imagen por fuera, sino un cambio profundo que nos saca del egoísmo para afirmarnos en la gracia de Dios. Jesús mismo lo enseñó en el Sermón del Monte, al confrontar el mal desde la intención del interior. En Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30, Jesús dice: habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ello en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Lo que nos está diciendo que efectivamente el llamado a ser un discípulo es un llamado profundo y radical, donde se corta de raíz toda intención a pecar. No cometamos el error que cometieron algunos que pensaban que mutilar su cuerpo le iba a llevar a la santidad y a librarse del pecado. No, Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo, que aquello profundo de ti que te lleva a cometer el error y apartarte de Jesús, lo tienes que arrancar de tu vida. Si lo crees, dígame. Eso es lo que se está refiriendo Jesús. Porque aunque rasgues tus vestiduras, aunque te azotes como muchos lo hicieron, aunque se fueron a las montañas, nunca pudieron alejar de ellos el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado no tiene que ver con lo exterior. El pecado se gesta en lo interior. Por eso tiene que ser radical y profundo. Es el mismo Señor que nos dice
que debemos cortar de raíz y de forma drástica todo aquello que nos aleja de Dios. Eso en relación a lo radical. Debemos cortar de raíz. Tenía ahí alguien que dijo, ¿se acuerdan ustedes que mi primer acercamiento fueron a los 15 años? Y dentro de todo eso que conocí con un primo, visitamos muchas iglesias. Había alguien que dijo, no, yo ya estoy mejor, ya, pastor, le decía, conversando en esas conversaciones. ¿Por qué? Dice él. No, porque antes me tomaba una java y ahora me tomo 2 nomás. Pero no terminaba de arrancar de raíz. Antes tomaba mucho más, pero ahora estoy bien porque ahora tomo menos, le contaba él. Pero si te es ocasión de caer, ¿qué tenía que hacer? Arrancarlo, porque tarde o temprano, o más temprano que tarde, iba a terminar lejos. No, si ahora ya no hago tanto eso, ahora lo hago menos, es que no debiéramos hacerlo. Eso es ser radical, es atacar el problema de raíz. Amén. Es profundo porque no se queda en la superficie, ni mucho menos en aparentar algo que no es, sino que desciende hasta lo más hondo de nuestros pensamientos e intenciones y aún nuestra forma de ser. Había un teólogo que decía lo siguiente, en el libro El costo del discipulado, habla sobre la gracia barata. Dietrich es el nombre del teólogo. Él en su libro El costo del discipulado habla sobre la gracia barata, la que busca un perdón sin cambio y una fe sin compromiso. Pero la voz de Jesús no nos ofrece un adorno para nuestros planes personales, sino una gracia valiosa que nos invita a dejar el orgullo para empezar una vida real, auténtica y con propósito eterno. Si usted quiere aquello, entonces comienza a ser un discípulo de Jesús. Dígale a Jesús, hoy entiendo que es radical y profundo. Hoy entiendo que es radical y profundo. Nos enseñaron a nosotros que le demos nomás. Claro, Él nos llama como estábamos. No nos pidió estar mejor para venir. Y eso lo vamos a estar viendo porque esto tiene que ver con 3 cosas: el llamado, el proceso y el compromiso. En el llamado inicial somos todos invitados y somos todos llamados. Jesús no hace excepción de persona. Llamó a unos pescadores, pero también llamó a uno que era repudiado, como lo era Mateo, un cobrador de impuestos. Y llamó a unos pescadores que estaban en sus quehaceres, pero también llamó a otro, ¿verdad?, que era muy entendido en las Escrituras. La invitación es para cada uno de nosotros. Todo discipulado verdadero empieza en Dios, no en nosotros. En nosotros no hay nada bueno que podamos ofrecerle a Dios, sino al contrario, es que si nosotros atendemos al llamado y caminamos con Él, podemos ofrecer nuestra vida a Él y Él hace algo bueno de nosotros. Dígale al que está a su lado, está buena la cosa, ¿no? Usted podrá escoger la universidad o el lugar donde usted quiera estudiar. Usted podrá tener la elección qué maestro le pueda enseñar. Usted podrá buscar a alguien quien pudiera ser su maestro. En el tiempo de los pensadores en la greco-romana
tenían esa opción, ellos escogían a quién. Pero aquí Jesús rompe todo lo cultural. Ya no era la elección de aquel, sino que Jesús mismo los elige. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Para qué? Para llevar fruto. ¿Para qué Dios te llamó? Para llevar fruto. Dile al que está a su lado, para llevar frutos. Pero este fruto tiene que, para que este fruto permanezca. Pero para que el fruto permanezca, el árbol tiene que estar bien. Amén. Esta elección no depende de nuestros méritos, ni de qué tan preparados estemos, sino de la gracia de Dios. Jesús comienza a irrumpir nuestras vidas cotidianas. Cada uno de nosotros tiene una historia, ¿o no? Cada uno de nosotros tiene una historia. Cuéntanos tu historia. Yo estaba... No sé. Ese es barato, ¿no? Jesús irrumpe nuestra vida. Claro que sí. Cada uno de nosotros pudiéramos relatar cómo Él nos llamó. A mí me llamó por mi hija Damaris. ¿Cómo lo llamó a usted? A mí me llamó porque nací, podría decir el Joseph, no, el Eliezer ya. A mí me llamó porque nací ya siendo mi mamá cristiana, así que nací en una... Pero cada uno de nosotros fue llamado para llevar frutos. Y este fruto permanezca. Pero ¿sabe usted por qué los frutos no permanecen? Porque el discípulo no ha sido ni radical ni profundo. Se diluye. Pero es hora de serlo. Iglesia, por la gracia de Dios, un llamado a ser discípulo. Pero un discípulo radical y profundo. No estoy hablando de que usted se vuelva ni fanático ni legalista. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que usted pueda entender el llamado del Señor y tiene que arrancar todo lo de su vida. Porque cuando nosotros hablamos del legalismo, ¿sabe lo que hace el legalista? Arranca el pecado del otro, pero no su pecado. Hacían los fariseos, ¿no? Ustedes le demandan a ellos tal o cual es cosa, pero ustedes son incapaces de hacerlo. Entonces, radical y profundo no tiene que ver con el legalismo o fanatismo. Si alguien le dice a usted que usted está siendo radical, le está diciendo, ya te pusiste fanático, es que esa persona no ha entendido el llamado de Dios a ser un discípulo. Usted hoy lo está entendiendo, yo lo estoy entendiendo, que es hora de dignificar a aquel que nos ha llamado con nuestras acciones. Si antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hoy tenemos vida. Pero la tenemos por decisión propia o porque fuimos macanudos, como dijo alguien, una palabra inactiva. No, solo por amor. Por eso el apóstol dice, tu gracia para conmigo no va a ser en vano. No va a ser en vano, no se va a perder. Jesús irrumpe en nuestras vidas cotidianas para darnos una nueva identidad. Jesús nos busca en nuestra propia realidad. En los evangelios vemos a Jesús que llama a personas en situaciones muy distintas. En la vida cotidiana y el trabajo, así como lo hizo con los pescadores. Andando Jesús en el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores.
y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Quién hizo el llamado? Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Pero aquí hay un atenuante, y que lo voy a ver con ustedes. Esto es muy propio de lo que yo entiendo de este pasaje, muy propio. Dice que ellos dejaron las redes y le siguieron. No dice que ni las destruyeron, sino que las dejaron. Y eso después, al final, fue el plan B de ellos. Porque ¿qué pasó cuando Jesús partió? ¿Qué dijo Pedro y Juan y su hermano? Voy a pescar. ¿Por qué? Porque sus redes todavía estaban ahí, a la mano. No las rompieron, no se deshicieron de ellas, sino que simplemente las dejaron. A diferencia del caso que vamos a ver nosotros. Personas comunes, también personas rechazadas. Pasando Jesús, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos o los impuestos. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo 9:9. El otro era Mateo 4:18 al 20. Esto demuestra que Jesús no pide un currículum perfecto para llamar a alguien. Es el hecho de seguirlo lo que transforma la vida de aquel que Él llama. Jesús no pide perfección, sino el hecho de que tú respondas a ese llamado es que Él te comienza a perfeccionar. Es que en Jesús está todo. Si tú sigues a Jesús, entonces comienzas a caminar en esa perfección. No pides que sea perfecto, pero al seguir a Jesús comienzas a perfeccionarte en Él. Algunos le ponen excusas. Créame que yo le puse muchas. No, soy muy joven. Todavía me queda carrete. Todavía me queda hilo. ¿Ah, sí? Vamos a ver cuánto te queda. Me duró hasta los 22 nomás. Y el Señor me llamó. ¿Cómo me llamó? Por medio de Damaris. Entendí. Y le dije: ya, Señor, entendí. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué pasó con este joven? Se entristeció y se fue. Le pide vender lo que tiene y seguirlo, mostrando que no se puede seguir a Dios si el corazón está puesto en las riquezas. En el caso de este joven rico, su corazón estaba puesto en las riquezas. No puedes seguir al Señor, tu Dios, si tu corazón está compartido con otras cosas. Él le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende todo. ¿Vio qué radical? ¿Vio qué radical? ¿Vio que el llamado de Jesús ha sido siempre radical? No extremista, radical. Arranca de raíz el problema que más adelante vas a tener. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Deja tu tierra y tu parentela. ¿Por qué? Porque sabía que si él se llevaba algo de esa tierra, más adelante le iba a estorbar. Si el llamado de Dios no ha cambiado, es radical.
y es profundo, porque Él sabe que si no lo haces ahora aquí, más adelante eso te apartará de Él. Ser un discípulo es ser aquel que camina en lo profundo y en lo radical de este llamado. ¿Puedes seguir a Dios? No puedes si el corazón está puesto en otras cosas. Pudiéramos decir, no, yo antes de conocer al Señor tenía tal o cual cosa. Sí, pero estabas muerto. No, a mí me iba súper bien antes de conocer al Señor, pero estabas muerto. No tenías vida. Estabas condenado a la perdición, al castigo eterno. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo si al final va a perder? No, yo era súper exitoso y ahora que me acerqué al Señor parece que me haga puro mal nomás. ¿No será que Dios está arrancando de tu corazón lo que en algún momento te va a hacer apartarte de Él? Hazlo ahora, que tienes tiempo. Ahora, Mateos en el mismo 19:21, en el 19:29, Jesús dice: cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El joven rico no lo quiso dejar, se fue triste, regresó a su camino. Entonces los discípulos le dicen: nosotros hemos dejado, ¿sí? Jesús dijo: aún ustedes no han dejado nada. ¿Por qué? Porque conocía lo que había en su corazón. Sabía que una vez que Él iba a ser alzado, ellos iban a volver a sus quehaceres. Ustedes hasta ahora no han dejado nada, porque su corazón todavía estaba puesto aquí, en la tierra. Por eso Jesús les dice: todo aquel que haya dejado madre, padre, es decir, que su corazón total y absoluto siga a Jesús, entonces recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿No le da sentido esto lo que le dice el Señor? Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero para buscar el reino de Dios y su justicia, tiene que hacer aquí una transformación en nuestro corazón. A veces postergamos. Dijo a otros: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya a entierre a mi padre. Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. A veces postergamos la urgencia por necesidades básicas. El Señor confronta a quienes Él llama, a quienes ponen excusas para postergar su compromiso con el reino. Todavía no es tiempo. No, todavía me faltan cosas. No, tengo que estudiar, tengo que terminar mi carrera. No, tengo que criar a mis hijos. No, tengo que ayudar a mi hija. No, tengo. Tengo 2 ovejas en una cabaña. Una me da leche y otra me da nada para la semana. Levántate, Juan, sale a pescar. Postergamos algo que es urgente. Cristo viene. Es un llamado para todos. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un llamado para todos. Jesús invita a la multitud a seguirlo como un estilo de vida diaria y constante de obediencia. Niéguese a sí mismo.
Marcos 8:34. En Mateos 28, 19 al 20, Jesús nos habla acerca de la misión. En la gran comisión, el mandato principal de Jesús es claro. Por tanto, id y hacer seguidores a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. ¿Dice seguidores? ¿Dice oidores? No, dice y hacer discípulos. Algunas traducciones describen como seguidor, pero en el concepto es más profundo que alguien que le sigue. Jesús está pensando en aquel hombre y mujer cuya capacidad de querer seguirlo a Él es el que está dispuesto a ser transformado, cambiado, dirigido, moldeado por su Maestro. Entonces nuestra tarea no es hacer simples oidores o seguidores, sino que hoy nosotros somos llamados a ser discípulos. Pero no podremos hacer discípulos a otros si entre tanto nosotros primeramente no somos discípulos. Cuando partió todo este movimiento profético y apostólico, andaban con la idea de los padres y de los hijos, y dime padre, y dime hijo, y yo soy tu madre, y tú eres mi hijo, y yo soy tu hijo, y tú eres mi padre, y andaban todo eso. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad debajo del sol. Hombres que querían enseñorearse, pretendiendo tener discípulos cuando ni ellos lo eran de Jesús. Porque si ellos hubiesen sido los discípulos de Jesús, no estarían enseñando esas barbaridades que enseñan. Porque Jesús dejó el orgullo, dejó la vanidad, dejó todo aquello, se despojó de su gloria para ser siervo y siervo de todos. Tú y yo somos llamados a ser servidores el uno del otro. No nos servimos, nos servimos. Entiéndase bien. Usted no se sirve de mí, ni yo de usted. Nos servimos juntos. Amén. Entonces andaban con toda esa idea. No, ahora tenéis que decirme padre porque yo soy tu padre. Faltos de escritura. No llaméis a nadie padre sino al único. Así que cuando alguien venga y diga, este es mi hijo. No, ¿qué hijo? Póngale una bofetada santa. No. Un llamado a ser discípulo es más profundo que eso. Es conocer lo que realmente Jesús nos planteó y nos desafió. Su forma de actuar, su forma de hablar. Hoy día hay tantos hombres que hablan acerca de Jesús y caminan como verdaderos cineastas y estrellas, que pareciera que estuvieran flotando, levitando. Ese no es el evangelio que Jesús nos enseña. Tampoco el evangelio de la pobreza y de la miseria. No nos equivoquemos, tampoco es ese evangelio. No. Le decía a mi esposa, qué difícil es caminar en el equilibrio. Nuestra tendencia siempre es los extremos. O somos ascéticos totales, nos destrozamos, o somos los pecho palomas, nos vamos a los extremos. Oh, miserable de mí, gusano, y usamos frases, o si no, después nos vamos al otro extremo. Hijo del rey. El equilibrio. Jesús fue equilibrio.
Jesús fue equilibrio. Retó cuando tenía que retar, perdonó cuando tenía que perdonar, dio cuando tenía que dar. Jesús, el equilibrio. De Él tenemos que aprender. Un llamado a ser discípulo. El ejemplo de Elías y Eliseo, ¿se acuerdan ustedes de las redes? Y aquí está el contraste. En el Antiguo Testamento el llamado profético irrumpe en el trabajo diario. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que estaba Eliseo arando la tierra con 12 yuntas de buey y el arado y llega y pasa por el lado. ¿Quién pasa por el lado? Elías. Y Elías deja caer su manto. Entonces, en el contexto profético, dejar caer su manto era para que usted vaya adelante, no, vaya detrás del manto. No me voy a meter en eso. Deja caer el manto y lo llama. Eliseo entendió. ¿Qué entendió? El llamado. Es decir, él entendió al tiro, dejó caer el manto, entonces me está llamando. ¿Qué hizo Eliseo? Se despidió, no me van a volver a ver, y para asegurarme que no me vuelvan a ver, quemó el arado, hizo un buen fuego y la yunta de bueyes, asadito para todos los trabajadores. Es decir, Eliseo no tenía marcha atrás. Destruyó todo lo que pudiera darle la posibilidad de volver atrás. Es decir, que si para adelante se iban a poner las cosas difíciles, él ya no podía mirar atrás porque no tenía nada. A diferencia de los pescadores que guardaron las redes. Eso sucede. Tu llamado tiene que ser radical y profundo. No dejes nada. El compromiso es total. Cargar la cruz y dejar atrás los planes, esos planes B, por si no me va muy bien. Siempre dejamos un as. ¿Ah? Sí, pues siempre dejamos el as bajo la manga, la cartita ahí guardada. ¿Sí o no? Por si. La madurez del discípulo se nota en su capacidad de comprometerse. Este compromiso tiene que ser de verdad, genuino. Este compromiso no debe estar sujeto a circunstancias ni momentos. Este compromiso debe estar fundado en lo profundo y en lo radical de la convicción firme de aquel que lo ha llamado. Tomar aquellas decisiones son decisiones claras respecto a la vida anterior. Quemar el arado y las yuntas de bueyes. No volvió atrás. Al quemar sus herramientas de trabajo, destruyó cualquier opción de regreso. Inutilizó su medio de sustento para no tener un plan B o un plan que le hiciera retroceder. Él decidió seguir un compromiso completo. ¿Todavía tienes tu plan B? ¿Cuáles eran mis planes B? El fútbol, mis antiguos amigos. ¿Cuál es tu plan B? Ese porque si las cosas no andan bien. Hechos capítulo 19, versículo 18-20. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 19 dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su valor hallaron que era como 50,000 piezas de plata.
Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, un compromiso genuino. Aquellos que estaban creyendo tenían prácticas, destruyeron todas aquellas cosas de las cuales ellos practicaban, destruyeron todos los libros, no dejaron nada. Cargar la cruz cada día, Jesús lleva esta idea a su máxima expresión y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo es dejar de lado el egoísmo y poner a Dios en el centro de nuestras decisiones. Tomar la cruz es estar dispuesto a perder el control, la reputación o el orgullo por amor y fidelidad a Cristo en el día a día. Digan lo que digan, piensen lo que piensen, lo que no pueden es quitar la integridad de un hombre. Pueden destruir la reputación porque tiene que ver con lo exterior, pero jamás pueden destruir la integridad, porque esa integridad solo la tienes tú, es valiosa, es tuya, es lo que eres interiormente. No salgas a defender tu reputación. No. Vive tu integridad, que al final del camino esa defenderá tu propia reputación. Ninguno poniendo su mano sobre el arado mira atrás. Es apto para el reino de Dios. Jesús lo que está queriendo decir es que nuestro compromiso tiene que ser sincero y unido en su totalidad. El llamado, la transformación, el compromiso. En la transformación debemos aceptar que es el Espíritu Santo quien cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Romanos capítulo 12. El llamado a ser discípulo es la invitación más valiosa y desafiante que podemos recibir. No es para personas que se creen superiores, sino para gente común dispuesto a seguir al Maestro, aquel que es extraordinario. Su nombre es Jesús. Reconocer que Jesús no buscó, reconocer que Jesús nos buscó, nos perdonó y nos envió a acompañar a todo aquel que quiera ser discípulo en el camino. Permitir que Dios moldee nuestra forma de pensar y actuar cada día. Dejar atrás las actitudes o hábitos que nos frenan, asumiendo el compromiso con Jesús como el camino hacia la verdadera libertad. La gracia costosa, escuche bien esto. Al principio dije la gracia barata. ¿Cuál era la gracia barata? ¿Alguien me la puede decir? Según este teólogo, Dietrich, hablaba acerca del costo del discípulo y hablaba acerca de la gracia barata. ¿Qué dijo él? El que pide perdón sin un cambio y la fe sin un compromiso. Esa es la gracia barata. ¿Sabe usted que el precio fue muy alto? El precio fue muy alto para que usted se siga comportando y viviendo, o nos sigamos comportando y viviendo, asumiendo esta gracia barata. El perdón es acompañado de arrepentimiento y la fe es acompañada de compromiso. Debe ser acompañada con cambios. La gracia costosa, según este teólogo, dice porque nos pide la vida, pero es gracia porque nos regala la única vida que realmente vale la pena. La gracia costosa
nos pide la vida, pero asimismo es gracia porque nos da la vida, la única que vale, es la vida eterna y es la vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros hoy responderemos a ese llamado? Cuando Cristo llama a un hombre, le extiende una invitación: ven y muere. Hay diferentes tipos de muerte, es verdad, pero estas palabras encierran lo que es la esencia del discipulado o del discípulo. Iglesia, por la gracia de Dios, Jesús no nos engañó. Nos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. El seguir a Cristo es muerte, pero asimismo es vida. Muero para vivir. ¿Atendemos el llamado? Si la iglesia, por la gracia de Dios, ha de ser reconocida, es porque aquí se están levantando hombres y mujeres que están atendiendo al llamado de ser discípulo. Discípulo. Cierre sus ojos. Y yo dije que al final de esto íbamos a hacer